Facebook, Cadena Río. Y es importante hacer un análisis, tener la visión de un profesional en relación a los diferentes acontecimientos que han ido sucediendo desde que ha comenzado el año hasta aquí. Por ejemplo, ¿no? Ha repercutido muchísimo la semana pasada y hoy día se sigue hablando, por un lado, el tema del llamado Correo Gate, pero también el tema de los jubilados y este descuento. Por eso, para hacer un análisis, estamos en comunicación telefónica con Raúl Aragón. Él es consultor y analista político. ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Florencia García Marín le habla. ¿Cómo le va? Buenos días, Florencia. Muchas gracias por la llamada. No, gracias a usted por habernos atendido. Bueno, ¿qué lectura podemos hacer, qué análisis podemos hacer, sobre todo de estos dos temas fuertes que se han generado la semana pasada? Bueno, en realidad se inscriben dentro de un proceso de errores y contramarchas, ¿no? Hay un chiste dando vuelta en las redes que dice, es Juan Domingo Perdón, ¿no? Exacto. Yo digo que en realidad el auto que maneja Macri tiene dos marchas, primera y marcha atrás, porque ha tenido que retroceder en demasiados temas, comenzando, ustedes recordarán, al principio de gestión, en plena feria legislativa, a lo largo del mes de enero, definió por decreto de necesidad de urgencia la designación de 2 jueces de la Corte y después tuvo que dar marcha atrás. Ese fue el primero. Pero después hubo muchos más. El tema de las tarifas 2 veces, el tema de las audiencias públicas. El 24 de marzo. Bueno, ahora el correo y los jubilados, y hubo algunas más que ya no me acuerdo, pero está muy bueno que un presidente cometa un error, lo reconozca y lo corrija. Eso es correctísimo y yo en eso al presidente Macri lo aplaudo. Bien. Pero una cosa es eso como excepción y otra cosa es como metodología. Es decir, él no está ahí para aprender a gobernar. No es una beca lo que le dimos, lo que el pueblo le dio, ¿no? Entonces esto es serio en cuanto a la calidad de la gestión. Y por otro lado pone seriamente en duda uno de sus 2 principales ejes de campaña, que era la eficiencia en la gestión. Es decir, si cometen tantos errores no pueden ser eficientes. Ahora, de todas maneras, sí. La pregunta Dígame. es, ¿una deficiencia en la gestión o el si pasa, pasa? Bueno, a ver, hablamos del correo, ¿no? Primero. Sí, por ejemplo. El correo, yo creo que en ese caso, que me disculpe, yo sospecho que hubo favoritismo ahí, hubo una cosa de esa magnitud, una decisión de esa magnitud no se lleva adelante sin la anuencia del presidente. O sea, él sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Quizás sea lo que pasa. Lo que ocurre es que es muy difícil decir eso sin pruebas, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo tener yo certeza de que en realidad fue si pasa, ¿no? Esto me obliga a ser cauto porque no nos olvidemos que se trata de una investidura presidencial. Pero yo sospecho que fue así. Ahora, si fue así, no solamente está en juego el eje de eficiencia en la gestión, sino también su otro eje de campaña, que era la transparencia. Y a esto se le suma los Panama Papers, se suma lo de Arribas y ahora lo del correo. Empieza también esa segunda gran promesa de campaña de transparencia, también junto con la promesa de eficiencia de gestión, también empieza a estar en tela de juicio, ¿no? La verdad que es serio el tema. Técnicamente es muy complejo el tema técnico, pero indudablemente hubo un favoritismo o hubo un resultado favorable al padre presidencial, digamos, a Macri padre, ¿no? A Franco Macri. Esto no hay duda. Y tratándose de una situación que involucra al padre del presidente y que tiene esa magnitud, 70.000 millones de pesos, no me cabe duda de que el presidente sabía que esto era así. Así que es posible que el si pasa sea la explicación, ¿no? Bien, en relación a estas diferentes medidas que usted también ha mencionado, ¿cuál es el costo político que tiene que pagar el gobierno de Macri? Y yo creo que lo paga un costo de credibilidad, paga un costo de imagen, y todo esto se inscribe dentro de un gran descontento en la población general por la situación económica. Es serio, paga un costo político alto, porque si la situación económica estuviera floreciente, por decir una exageración, pero si estuviera floreciente, es mucho menos la atención que se le presta a una situación como esta. Ahora, en medio de una situación
recesión económica, de baja del consumo, de inflación, esto cae muy mal, y cae muy mal el descuento el pretendido descuento de 3.000 millones de pesos a los jubilados, ¿no? Claro. Que de esos 3.000 millones hay que decir algo. Sí. Si se hubiera producido, ese ahorro no está imputado en el presupuesto, y entonces por ley es de libre disponibilidad de la jefatura de gabinete. Eso, y junto con los 7.000 millones de ahorro en la suspensión de la devolución del 5% de IVA con las tarjetas de débito, ¿te acuerdas? Esto fue una medida hace un mes. Sí. Son 10.000 millones de pesos, serían 10.000 millones de pesos de libre disponibilidad de la jefatura de gabinete en un año electoral. Claro. No digo que se lo van a robar, no estoy diciendo eso, pero en un año electoral que la jefatura de gabinete disponga de 10.000 millones de pesos con total libertad para asignar obras y ATMs, etcétera, es una gran ventaja, es una gran herramienta electoral, ¿no? Exactamente. Así que también yo creo que ahí también hay picardía, ¿no? En relación hay un sector que no lo ha votado el gobierno, pero hay otro sector importante que sí lo ha votado, votó el cambio y con eso mucha ilusión. ¿Cómo se está midiendo esa ilusión por parte de aquellos que sí votaron a este gobierno? Bueno, ¿lo votaron cuándo? Porque hubo 3 elecciones. Mauricio Macri en las PASO sacó 24 puntos, en las PASO. Sí. En la primera vuelta sacó 34 puntos porque se sumó lo que le podía aportar Carrió y el radicalismo, Sanz. Ahora, de 34 a 51 y algo, que fue lo que sacó en el balotaje, esa diferencia de 17 no es un voto macrista, es un voto anti-kirchnerista. Que votó Macri por no tener opción, y básicamente, fundamentalmente, es el voto que en primera vuelta acompañó al diputado Sergio Massa en su candidatura presidencial. Ese sector está totalmente desilusionado. En realidad, ese sector nunca se hizo demasiadas ilusiones, pero en la opción votó el menos malo. Digamos, Macri gana por default, gana porque era el menos malo, y además porque Cristina Kirchner lo hizo perder a Scioli, digámoslo con todas las letras. Es decir, Cristina Kirchner era y sigue siendo, la pretensión de Cristina Kirchner era y sigue siendo ser la jefa de la oposición. Si el presidente era Daniel Scioli, ella no podía ser la jefa de la oposición. Claro. Ella, el plan original era hacer muy buena elección en primera vuelta para colocar la mayor cantidad de diputados camporistas posible, porque las listas eran casi todas camporistas, ¿se acuerdan? Y muy buena elección en primera vuelta, ganar la provincia de Buenos Aires y perder el balotaje para poder ser la jefa de la oposición desde el presupuesto o manejando la caja de la provincia de Buenos Aires. Al perder la provincia de Buenos Aires toda la estrategia se complicó, pero en realidad Scioli pierde en parte porque el accionar en contra de la Cámpora y de Cristina. ¿Se acuerdan que hasta 2 días antes lo criticaban? Salían a decir cosas muy duras del exgobernador. Y esto lo favoreció a Macri. Si yo siempre dije, no es que Macri ganó, es que Cristina lo hizo perder a Scioli. Así que el voto de que va, la diferencia que va entre 34 y 51, 34 primera vuelta y 51 del balotaje, no es un voto, cambiemos, es un voto antikirchnerista. Pero bueno, hay que remarcar que este sector hoy por hoy se siente muy desilusionado. Hay mucha expectativa, estamos recién arrancando el año, un año la verdad que muy clave por el tema de las elecciones y sin lugar a dudas con bastantes piedras en el camino o idas y venidas o como usted bien dijo, avanzo y retroceso por parte del gobierno, así que va a ser un año delicado y si le parece nosotros vamos a volver a molestarlo para que nos siga dando esta visión y este análisis tan claro y tan profesional que usted está teniendo. Hablemos cuando ustedes quieran, no es molestia. Muchas gracias por la llamada. Muchísimas gracias, Raúl, y que tengan muy buen día. Buen día. Estábamos hablando con Raúl Aragón, consultor y analista político, hablando un análisis, ¿no?, de cómo ha arrancado el año hasta aquí, al 20 de febrero, pero por sobre todas las cosas, 2 temas centrales. El tema de las decisiones que ha ido tomando el gobierno de Mauricio Macri, pero por sobre todo también uno de los temas centrales, el tema de los jubilados y el tema del Correo Gate. Seguinos en Twitter. Cadena Río 88. Más conectados con vos. Cadena Río 88. Más conectados con vos.